Enseguida pongo qué sustos, ¿eh? Eso que ya pasó Halloween. Listo, Listo. creo yo. Okey. ¿Odil? Sí, sí. ¿Estás ahí? Ah. Sí. ¿Me Okey. arranco? Sí, perfecto. Sí, bueno. Pues después de que ya presumí que todo, conozco a mucha gente de la NAWAC, resumiendo lo que estaba yo, Okey. bueno, ¿qué es lo que estamos, o qué empezamos a hacer a partir de la pandemia? La verdad es que para integrarse fue, como seguramente para, ¿no?, Adri, para otras, fue un momento de pánico de, ¿y ahora qué diablos vamos a hacer? ¿No? Y lo primero que hicimos, y la verdad es que creo que a partir de ahí hemos estado trabajando mucho alrededor de ella, fue entender cuáles son estas fortalezas que teníamos no solamente como empresa, sino como, o sea, como consultora, pero qué fortalezas tenía la responsabilidad social a partir de lo que estaba pasando en la pandemia. Hicimos una serie de webinars y artículos para Animal Político, por ahí si los quieren tener disponibles está en la página, que justamente se llamaba La Nueva Normalidad, ¿no? Y esto estoy hablando desde los hicimos en abril. O sea, si hubiéramos sabido que esto iba a seguir hasta noviembre, probablemente nos los aventamos más espaciados. Pero parte de lo que hicimos en abril fue como hacer estas evaluaciones semanales sobre cómo estaba cambiando el mundo, lo que eso significaba. Y lo único que ha pasado a partir de entonces es que hemos refrendado, que no nos equivocábamos, que ciertamente hay muchas cosas que creo que ya van a ser la nueva manera de hacer negocio, y para la responsabilidad social hay muchísimas áreas de oportunidad en ese aspecto. Parte de esas áreas de oportunidades, cómo emprender, no solamente en tiempos de pandemia, que seguro han visto, ¿no?, webinars ad nauseam sobre cómo emprender en tiempos de pandemia, sino cómo emprender con una misión social. Y eso creo que es la base de lo que estamos intentando mencionar a lo largo de este panel y de estos webinars, ¿no? Cómo la responsabilidad social debe ser algo intrínseco en las empresas, y quienes así lo tenían lograron pivotear mucho más fácil en estos momentos, ¿no? Y lograron entender que la prioridad debía ser la gente y debían ser los colaboradores, y mandarlos a sus casas era prioritario. Y entonces se empezaban a generar cada vez más modelos de emprendimiento tradicional con tintes, ¿no?, de emprendimiento social. Y les enseño esta diapositiva justamente porque me gusta mucho decir que parte de la misión de integrarse es hacer que las empresas tradicionales sean empresas sociales, ¿eh? Y el tránsito para poder hacerlo naturalmente es la responsabilidad social. Entonces, en este espectro que les menciono, tenemos como estos dos grandes momentos, ¿no? Uno es la empresa tradicional, que me encanta llamar el cerdo capitalista, ¿no? Que si puede bajar costos, va a bajar costos, va a aumentar precios. Algunos casos hemos visto empresas que, no, pues ahora como hay mayor demanda, Creo que Odil se quedó pasmada. Odil, ¿ya volví? ¿ya No sé si fui yo. volviste? Ya ¿Sí volviste. fui yo? No, bueno, ahora sí está muy accidentado este asunto. Sí. Bueno, entonces les decía que van a intentar hacer como la mayor, eso que le llamamos la maximización de profit, ¿no?, de ganancias. Y por el otro lado tenemos a muchas de las asociaciones civiles que trabajan con fines sin lucro y por cambiar al mundo. Y lo que estamos intentando es encontrar este punto medio que se le llama el cuarto sector, ¿no?, que justamente son modelos de empresa que funcionan económicamente, pero que dentro de su negocio están teniendo un impacto positivo, no como algo alternativo, como algo paralelo, sino dentro, intrínseco en el negocio. Entonces, por eso les enseñaba el aspecto. Si quieres, Lore, ya le podemos quitar. Y parte de lo que nosotros estamos haciendo en Integrarse es justamente crear estos espacios de emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que, en resumen, ¿no?, me gustaría mucho poder transmitirles? Toda empresa tradicional puede ser una empresa social, es decir, toda empresa tradicional encontró un nicho de negocio que es una necesidad social y la está explotando, ¿eh? No lo veamos como algo necesariamente negativo esta explotación, pero sí podemos pensar en cómo podríamos generar en esta reactivación nuevos nichos de negocio donde no nada más estemos creando riqueza, sino generando valor, ¿no?, la auténtica forma de creación de valor de la que la aporta. Pues con eso en mente es que hay, pues, bueno, nosotros tenemos, creo que Adri no sé si los tiene, pero hay muchos modelos para hacer emprendimiento social, pero lo importante es que puedan identificar
¿cuál es esa necesidad social que ahora es más evidente? Evidentemente temas de salud, ¿no? ¿Cuántos no hemos visto los cubrebocas con textiles indígenas, los cubrebocas hechos por niños con autismo, los cubrebocas, no, les puedo yo mencionar unos 5 o 6 diferentes maneras de hacer cubrebocas. Y creo que esas son cosas que nos han estado llamando mucho la atención porque, por ejemplo, uno de los primeritos cubrebocas que compré eran de una empresa que se dedicaba a hacer ropa para bebé. Y justamente en esta lógica del pivoteo para no cerrar, empezaron a hacer cubrebocas. Creo que esa es para mí la lógica de cómo hacer un emprendimiento que pueda funcionar para la reactivación con una perspectiva de responsabilidad social. Es decir, ya está ahí clara la detección de la necesidad social. ¿Cómo puedes hacer un negocio a partir de un beneficio? ¿No? Y casi todo, casi todas las cosas, por ejemplo, yo lo he comprobado a lo largo de los 8 años que llevo haciendo esto, casi siempre puedes hacer que lo que sea que estés haciendo tenga mayor impacto social y menor impacto ambiental. ¿No? En casi todos los momentos. Cosas muy mínimas, te les comentaba ayer a los alumnos que tengo un cliente que es una concretera, ¿no? Entonces, pues hablar de impacto ambiental con ellos es muy complejo porque, pues sí, su impacto ambiental es muy grande. Pero hacer una cosa tan simple como que las notas de remisión se hicieran a través de temas electrónicos, disminuyó 300 impresiones a la semana. Pues eso es pues, mucho, o sea, evidentemente no es lo mismo que todo el impacto ambiental que generan como concretera, pero son estas pequeñas cosas que tienes que ir buscando dentro de tu mismo negocio, porque además de que te va a reducir costos o ¿no? otras cosas, empiezas a generar la sensibilidad de lo que el emprendimiento social a la larga busca, ¿no? Que podamos ir resolviendo pequeños problemas sociales, grandes idealmente, pero bueno, desde los pequeños, a través de modelos de negocio. Pues en esta, como con miras a esta conferencia, y dado que además mi cosa está muy atropellada, entonces ya quiero acabar. Parte de lo que quería yo comentarles es que en esta búsqueda de la reactivación económica, de verdad piensen en eso que ya estás pensando que puedes hacer. Y además ahora que nos bajaron tantos los costos de emprender, ¿no? Que ya no tienes que tener un negocio, que ya lo tienes que estar haciendo en línea, que ya no tienes que estarte desplazando para ir a ver a tus clientes, ya les puedes mandar catálogos electrónicos. ¿Cómo podemos hacer que esos nuevos emprendimientos tengan una visión responsable desde un inicio? Esto es como en todo, en temas ambientales. Si tú desde el inicio lo planteas con fines sociales y ya tienes mapeado cuáles son las posibilidades que tienes a 1 año, a 5, a 10, va a ser mucho más fácil el cambio que si lo empiezas a hacer y después, ay, estaría bien bonito que ayudáramos a niños con discapacidad. Si desde ahorita puedes ir viendo cómo puedes ir incluyendo estas causas sociales y esas cosas que para ti son cercanas. Entonces, pues sin más, ¿no? Le doy la palabra a Flora para que además ella con experiencia de primera mano nos pudiera contar de esto, pero cualquier cosa estoy atenta y muchas gracias. Perdón por los atropellos. Oh, muchas gracias, Odil, y de verdad una disculpa, nos sacó a todos. No es que nada más haya sido tú, Flora, porque también ahorita me decía una disculpa, pero no, realmente el Zoom nos sacó a todos. Yo les vuelvo a dar las gracias a todos de que regresaron. La verdad estoy muy contenta. Tenemos muchas personas como espectadores y pues bueno, nada más que pues agradecerles y como decía Odil, cedemos la palabra a Flora, ella que está viviendo tal cual a través de su startup Zanahoria el tema de la pandemia. Gracias, Odil, y gracias, Flora. Gracias a ustedes y es un honor estar aquí con todos ustedes, gracias a los que se conectaron y pues platicarles un poquito de lo que pues todo lo que ha sido, ¿no? Zanahoria y de que todo el reto que funciona, o sea, cómo es un startup. Soy Flora Cos y pues para empezar, Zanahoria empieza hace 1 año, de hecho ahorita les voy a platicar que nuestra fecha de estreno, o sea, de lanzamiento iba a ser el 23 de marzo. Entonces fue todo un rollo porque si se dan cuenta en fechas, la pandemia empezó el 15 de marzo, el encierro. Entonces no sabíamos si nos íbamos a lanzar o no. Fue un dilema, fue muy complicado que ahorita más adelante les voy a platicar. Pero pues hace 1 año empieza todo este proyecto. El emprendimiento es lo mejor que puede pasar en la vida de alguien. Aprendes mucho, es error, aprendizaje y luego logro. La verdad es que es un proyecto muy bonito. Zanahoria prácticamente hace planes alimenticios de acuerdo a tu medida, ¿no? Lo que nosotros hacemos es de acuerdo a tus calorías, a las calorías que requieres con base a tu peso, edad, estatura, en monocorde a la actividad física que tú tienes y que haces normalmente, nosotros adecuamos esas calorías. Obviamente no sin quedarte sin hambre, sin nada. Y no es solamente un platillo, ¿no? O sea, nosotros quisimos fusionar, no es comida de dieta, o sea, quisimos fusionar lo que es el profesionalismo de una chef con una nutrióloga para que cada bocado sea perfecto. Y más allá de eso, ahí viene la labor social como viene Odil, ¿no? O sea, nosotros, cuando me platican este proyecto, Javier Azalde y Carlos Azalde, que son los inversionistas, me enamoré, entré al proyecto, todo esto fue de 1 año de estar investigando
Y las directrices de este negocio eran tres, ¿no? El primero era el hábito del buen comer, generar un hábito del buen comer en la sociedad mexicana. El segundo, que más adelante se los voy platicando uno por uno, eran los productos naturales. Y el tercero era el cero residuo, no generar ningún residuo. Empezando con la parte de lo que es el hábito del buen comer, es todo un tema en la sociedad mexicana. La verdad es que estás compitiendo contra gigantes que te están, o sea, que te ponen la Coca-Cola, que te ponen las papas, que Barcel, que Sabritas, y no es que sea malo, nada más que estás compitiendo contra alguien que lleva años en el mercado y que te está diciendo, consúmeme a mí en lugar de algo nuevo que ni siquiera sabes qué es. Entonces es muy complicado. Y dentro de todo lo que nosotros hacemos, desayunos, comidas, snacks, pues es empezar a fomentar este hábito del buen comer. La sociedad mexicana es, México tiene el segundo, o sea, estamos después de Estados Unidos, somos el segundo país con mayor cantidad de obesos. Si sumamos los obesos y los de sobrepeso, somos el primero a nivel mundial. Entonces ahí las estadísticas les dirán. Y la verdad es que hay una pandemia similar a la del coronavirus, igual de riesgosa, que es la obesidad. La obesidad es el tercer factor en México que desencadena enfermedades mortales, cardiovasculares, hipertensión, diabetes, y nos da a muchas personas. Entonces, creo que es algo que empezar a concientizar, el saber qué le estás dando a tu cuerpo. Cuando tú empiezas a comer bien, porque no es lo mismo comer que alimentarte. Cuando empiezas a comer bien, se ve reflejado en todo, en tu pelo, en tus uñas, empiezas a sentirte mejor y además tu productividad aumenta. En niños un 13% y en adultos un 20%. Entonces, ahí empiezan los cambios, empiezas a pensar mejor, o sea, todo cambia. Entonces, es lo que queremos, empezar a alimentarte bien, pero con lo que tu cuerpo necesita. Esa es la primera directriz y empezar a combatir pues este hábito, ¿no? O sea, el empezar a luchar un poquito por él. Empieza un poco en qué le estás metiendo a tu cuerpo. Y ahí vienen la filosofía que tiene la empresa, que es un poco de un olla, que es lo que le brindamos al cliente. El estado de un olla, si ustedes lo buscan, es un estado de felicidad puro, ¿no? Es estar en monocorde con el buen pensar y el buen sentir, o sea, sentirte bien en cuanto a físicamente y el buen pensar. Y cuando tú tienes eso, generas este estado de un olla, es como un nirvana. Y es lo que queremos, ¿no? Que la gente al comer bien empieza, además de que se empieza a reflejar porque empiezas a sentirte, pues al mismo tiempo al mundo, ¿no? Tú como humano y como individuo empiezas a dejar esta huella. Entonces es lo que queremos, por un lado, hacia el cliente y como nosotros como corporación tenemos esta filosofía de Meraki, dejar algo de nosotros en lo que hacemos, un cacho de nuestro corazón, un cacho de nuestra alma. Y al juntarlo, pues brindar al cliente lo mejor que se tiene. La segunda directriz, como se los dije, son los productos naturales. Y todo esto fue un tema cuando arrancamos con Zanahoria, porque pues tienes que hacer un scouting de los precios, costos y demás, ver qué es lo mejor, qué conviene. Y es cuando vas a la central de abastos y nos encontramos con otra problemática, ¿no? Porque cuando tú emprendes, tú creías que era un problema o iban a ser 5, pues al final llegan 50. Se empiezan a aumentar, empiezan a ser escalonadas, una reacción en cadena. Pero la verdad, por eso les digo que es muy padre emprender. Entonces, cuando llegas a la central de abastos y ves que el kilo de cebolla está a 3 pesos en remate, tú dices, ok, está padrísimo, yo quiero comprarlo, pero entonces, ¿a quién le va a llegar la ganancia? O sea, al productor no creo. Esto le va a llegar al intermediario, la ganancia, y quien se ve castigado es el agricultor que estuvo de sol a sol recogiendo la cebolla para que llegara a tu mesa. Entonces, es esta parte, justo lo que decía de no ser un capitalista, ¿no? Ahora sí, como le dices, un cerdo capitalista, decir, ok, qué padre, o sea, que me estés vendiendo la cebolla en 3 pesos, pero ¿sabes qué? Me preocupa un poco más la labor del campo, porque si no cuidamos de la labor del campo, y creo que es una de las labores más dignas que hay, empieza la migración. Y si hay migración, pues ¿qué? ¿No? Entonces sigue mal el pago a los agricultores. Entonces, es cuando empiezas esta conciencia, esta labor social de, ok, no solamente voy a comprar la cebolla, voy a buscar entonces ahora productores cara a cara en donde yo pueda comprarle sus productos sin intermediarios, ¿no? Sin un Walmart, sin un Chedraui, sin una central de abastos, en donde yo pueda verles la cara y que ellos ganen este dinero, o sea, que el derrame el dinero de la empresa Zanahoria sea a estos productores, a estas manos. Entonces empieza toda esta búsqueda de ver tianguis y mercados en México, que de hecho hay muchos, hemos colaborado ahí con el Bonito Tianguis, en donde llegas y el productor cara a cara te vende el aguacate y es aquí donde llega la parte de los productos naturales, donde nosotros en nuestros platos te vamos a dar un aguacate libre de, libre de alteraciones genéticas, ¿no? No es como el aguacate de Hass, nuestro aguacate es de lluvias puras, no está inyectado con nada, es mantequilloso y hasta sientes la comida cuando es natural, ¿no? Entonces empiezas a ver todas estas cosas, empiezas a aprender de los agricultores, de su pasión por la comida, empiezas a darte en cuenta, o sea, que
que el mole verde no es el mole que tú vas a comprar de Doña María, es el mole que le estamos comprando a Juliana, en donde ella tiene que sacar la calabaza, ponerla en el comal, tostarla, de ahí moverla, porque si no la mueves no cuaja, y que si no cuaja, pues no se da el mole, y luego vienen las tortillas hechas más a mano. Es toda una labor lo que nosotros hacemos, y es para volver a revivir estas tradiciones ancestrales de sabor, textura, olor, que la gente lo disfrute, ¿no? No queremos meter estos alimentos procesados, que de hecho es un tema actualmente también, ¿no? Ya no sabes qué es queso y qué no es queso. Ya te da miedo porque dices, ay, que el Filadelfia sí, no, o lo que sea. Entonces empieza esta lucha de, pues sí, también hay muchos alimentos que son ultraprocesados, y con esto me refiero que también estos alimentos traen enfermedades que repercuten a largo plazo. Entonces es importante empezar a hacer conciencia de qué le estás dando a tu cuerpo, y en nosotros, en la responsabilidad social de cuidar al campo, ¿no? Y dignificar, porque si no empezamos a dignificar y voltear y ayudar a esto, pues creo que se pierde lo más profundo. Y cuando ves y llegas con el mole y se lo presentas al cliente, y el cliente ve y que son sus enmoladas verdes, deliciosas, ves todo lo que hay detrás y todo este derrame de dinero que se va a unas manos mexicanas. Esa fue la segunda directriz, los productos naturales. La tercera es lo de los de cero residuos. Con esto me refiero a que nuestros empaques son 100% biodegradables. No queremos generar ningún impacto, tal cual también como los planes mismos alimenticios, ¿no? Javier y Carlos tenían esta misma idea de darle literal lo que tu cuerpo necesita, sin que te quedes con hambre, disfrutando. No es, como les digo, no es comida de dieta, o sea, es disfrutar la comida, pero al mismo tiempo que estés bien alimentado sin generar residuos. O sea, un envase de unicel se tarda en degradar 150 años versus los nuestros biodegradables, 18 meses empiezan a degradarse. Entonces aquí donde empiezas a ver a quién le estás dando el dinero o cómo lo empiezas a mover, ¿no? En donde el impacto empieza a mejorar. Cuesta trabajo, sí, como les digo, el emprendimiento no es fácil, es complicado, pero la verdad es que vale la pena en todos los sentidos. Además de estos, bueno, además de los empaques biodegradables, viene la parte de los cero residuos, como les estaba diciendo, de no dejar nada de qué comer. O sea, te estamos dando la comida que tú necesitas sin quedarte con hambre, ya que, o sea, no sé si lo sabían, pero México genera al año 20 millones de toneladas de residuos alimenticios. Esto es muchísimo, y dejamos a un lado la parte que es preocupante de la gente que no tiene que comer, el gasto y la huella ambiental que estamos dejando al desperdiciar tanta comida. Son 36 millones de toneladas de dióxido de carbono anuales por la generación de estos alimentos y desperdiciarlos. O sea, desperdiciar no es gratis, sale y muy caro. Luego los 40 millones de metros cúbicos de agua que se pierden literal por estar tirando, o sea, todo lo que se usó de agua para traerte esos alimentos y que los tiras, se tiraron también. Y eso implicaban 2 millones, perdónenme, 2 años para los habitantes del país de México. Entonces empiezas a ver estas cosas que tú tal vez dices, ay, pues no importa, uso mi popote clásico o esas cosas, y no, generan un impacto, y es un impacto que se está constatado. Entonces es aquí donde yo les digo que pues hay que saber de dónde vienen los alimentos, hacer conciencia de lo que le estamos dando a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un templo, hay que cuidarlo, y pues esta filosofía de Zanahoria empieza con todo esto. Y de lo que les puedo platicar del negocio, pues es que pues, surgimos el 23 de marzo, les digo, o sea, una semana después de que declararan cerrado todo, y pues fue un reto completamente, ¿no? Empezar a darnos a conocer. Tenemos un blog en donde empezar a hacer esta conciencia, ir a clínicas, ir a gimnasios, empezar a hacer estos convenios en donde la gente nos empiece a conocer y digan Zanahoria, que es productos naturales, productos que están avalados por una nutrióloga, por una chef. Queremos que la gente disfrute comer, o sea, no queremos que piensen que es un sacrificio o nada, al contrario, o sea, queremos que disfruten estos alimentos que les estamos poniendo en su mesa. Entonces sí, es complicado emprender, pero lo que les quería decir es que sí, la pandemia ha dejado cosas feas, pero como cosas feas también han pasado cosas buenas. Creo que cuando escuchamos la palabra crisis, que es lo que estamos escuchando muy recurrentemente, entramos en crisis, tal cual. Decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Sí es un momento de inseguridad, de inestabilidad, pero la mente viene de decidir y separar. Entonces, llegó un momento, la pandemia, en donde era momento de replantearnos, de innovar y saber hacia dónde íbamos. Yo creo que ya muchos pues, han empezado a hacer cosas que antes querían hacer y no podían hacerlas, como también otras cosas que tú antes hacías y ya dejaste de hacer.
adquirimos algo que no tiene valor, o sea, es algo inigualable y eso es el valor tiempo. Ya tenemos mucho más tiempo y hay que aprender a aprovecharlo al máximo. Hay que saber cambiar, hay que saber adaptarse a los cambios. Es difícil, ¿no? Es una pandemia que nos cayó, o sea, hace 100 años no pasaba esto, es algo que lo vamos a recordar hasta nuestros nietos, pero creo que hay que tomar lo mejor de lo que tenemos y estamos viendo cosas que no hemos visto antes, ¿no? Airbnb está a punto de colapsar, como grandes corporaciones, como las oficinas, como muchos están tronando, están llegando en quiebra, pero al mismo tiempo están emergiendo nuevos mercados. Entonces, es el momento de en donde llegan nuevos líderes, hay que aprovechar y hay que tener la visión, tomar las herramientas necesarias y luchar. Y me quedo con esta frase que les puse, la necesidad es la madre de la invención. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Flora, por tu intervención. De hecho, pues ahí vemos un negocio que desde el origen viene siendo pues sustentable, ¿no? Muchísimas gracias, Flora. Ahora le damos la palabra a Adriana, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. No sé si hay algún problema. Ok, ahí voy. Bueno, yo les quiero contar que, espérenme. ¿Dónde quedó? Aquí está. Gracias. Ahí cualquier cosa me hacen señales de humo, ¿no? Por mis. Ok. Bueno, la reactivación económica como en México como una estrategia de responsabilidad social. Me voy a saltar un par de slides porque el tiempo se va rapidísimo y más cuando nos gusta hablar. Pero sabemos que la urgencia de la recuperación está puesta en todo lo que ya Flor nos compartió, ¿no? Lo que ya sabemos de la pandemia, toda la pérdida de empleos que ha habido, la introducción de Santinelli es muy, muy cierta, ¿no? Del doctor Santinelli hay estudios que dicen que nos estamos retrasando hasta 4 o 5 años en lo que ya habíamos avanzado en términos de sostenibilidad, ¿no? Y lo que comentábamos antes de empezar esta sesión era que yo he visto estudios en donde en ciertos rubros, por ejemplo, educación, tecnología, el desarrollo de habilidades o temas de alimentación y nutrición, en otros rubros estamos atrasados mucho más de 5 años. No solo, me refiero a México como país, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablábamos de tecnologías en la educación y hacíamos un cálculo con una empresa que se dedica a esto y pensábamos que por lo menos eran 20 años en los que México está atrasado en temas de educación y tecnología. Entonces, imagínense si eso era antes de la pandemia, en qué situación y contexto estamos ahora, ¿no? Y esto sumado a que tenemos a nivel mundial nos hemos puesto una meta de, por lo menos relacionada a la Agenda 2030, a esta iniciativa de Naciones Unidas, en donde por lo menos para 2030 tendríamos que estar llegando a cierto nivel para poder de alguna manera entender o saber que tenemos un nivel de desarrollo, no sé si homogéneo, pero un piso igualitario para todos los países y los diferentes niveles de las sociedades y los diferentes grupos que ahora están en situación de vulnerabilidad y que deberíamos como sociedad ayudar para que también tengan acceso a las oportunidades, ¿no? Entonces, la Agenda 2030 marca esa fecha, ese periodo, porque además si no lo logramos en términos ambientales estaríamos en muy, muy altos riesgos de tener más desastres naturales, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense si teníamos el tiempo, ahora sí que apretado muy corto, ¿cómo estamos ahora? Desde este enfoque o desde este contexto, algo que les quiero compartir que se lleven para analizar es que hay que trabajar desde una visión de un liderazgo que lo pueden ustedes googlear, es una metodología y es un entendimiento del liderazgo en donde analizas los entornos desde la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, ¿no? Y ahorita no hay momento más buca que el que estamos viviendo, ¿no? Todo es volátil, todo es incierto, todo es complejo y todo es ambiguo. Y si no aprendemos a desarrollar capacidades y habilidades que también nos sirven para seguir promoviendo la responsabilidad social y la sostenibilidad desde este enfoque, entonces, como decía Flor hace un momento, no vamos a poder lograr mucho. Tenemos que fortalecernos mucho como personas, fortalecer mucho nuestra mentalidad para poder salir adelante y reinventarnos en este contexto de pandemia, ¿no? Muy al principio
de la pandemia en Ilunca, que es la organización que yo represento, nos empezamos a cuestionar si la pandemia, pues, qué significaba, ¿no? Cómo nos iba a impactar, cuáles eran los resultados, las consecuencias, ¿no? Y sacamos una campaña que se llamó Perspectiva, porque cuando empezamos a comparar lo que estaba sucediendo con la pandemia contra todos los temas que a veces promovemos de la responsabilidad social y la sostenibilidad y cuáles eran sus impactos por no trabajar en esos temas o en esas complejidades, nos dimos cuenta que la pandemia, las consecuencias de la pandemia equivalían de alguna manera a todo lo que está sucediendo en el mundo y que a veces no visibilizamos, ¿no? Temas de pobreza, cambio climático, el manejo de los residuos, las talas, la migración, la desigualdad, las guerras, muchísimos temas que también afectan mucho a la sociedad y que a veces por no llegar de manera tan abrupta, no tienen esa visibilidad que ha tenido hasta ahora la pandemia, ¿no? Entonces, lo que entendimos en ese momento es que habría que darle perspectiva a todo lo que estaba sucediendo, que habría que hablar mucho más de los temas de sostenibilidad, cómo la pandemia es una consecuencia de que no hemos trabajado con temas de responsabilidad social ni de sostenibilidad y que además, si no trabajamos con estos temas, pues las pandemias se van a seguir presentando, ¿no? Esta no es la primera ni va a ser la única si no hacemos una reactivación económica de la sociedad a nivel mundial desde la visión de responsabilidad social y sostenibilidad. Entonces, yo les quiero hablar un poco de la experiencia que hemos tenido y de la visión que tenemos en el par de empresas que estoy representando ahora, que una de ellas es Ilunca, como ya les comenté, la otra es In All We Trust, y tenemos otra tercera marca que es Share Your Kin, y les quiero contar qué es lo que hemos hecho desde aquí para contar con una estrategia de responsabilidad que ayude a reactivar la economía y a reactivar el sistema. Un poco la experiencia de Flora. Aquí las tres que estamos, tanto Odil como Flora como yo, somos emprendedoras y por lo menos yo soy una emprendedora aguerrida porque ya voy como en la cuarta, no sé cuántas más van a pasar. Emprendedoras adictivas, aparentemente, Adri. Sí, no, es adictiva. A mí me dijeron que éramos, Cereales. junto con mi socia, insaciables en emprender y eso me preocupó. ¿O no? Pues, depende. Pero bueno, ¿qué estamos buscando? ¿O qué es lo que vemos nosotros? Ante esta visión de tantas complejidades y de tantas situaciones que enfrentamos, ¿no? Uno de los propósitos que hemos marcado como empresas es, tenemos que ayudar e incidir en la transformación del sistema. Literalmente queremos transformar el sistema. Y con sistema no me refiero solo al económico, sino a todo lo que sucede en el contexto. ¿Por qué transformar el sistema? Bueno, Flor ya nos hizo un recorrido de varias problemáticas que existen a nivel mundial, pero no está de más mencionar que hay temas de poca empatía, ¿no? O sea, hace rato estaba pensando en cuáles mensajes quería transmitirles, ¿no? Y uno de los que me parecen más relevantes y que a veces damos por alto es tanto la responsabilidad social como en este caso, la reactivación económica de nuestro país, de cualquier estado, de una zona, de donde sea, dependen de una sola cosa. Y esa una sola cosa somos nosotros como personas. O sea, nadie va a venir a resolvernos nada. Nos pueden habilitar, como el gobierno puede habilitar, como las grandes empresas pueden habilitar o pueden generar empleos. Sí, pero nosotros como personas somos los primeros que tenemos que pensarnos como responsables de esta reactivación económica, como responsables de poder lograr un mejor desarrollo en nuestro país, ligado a todos estos temas que siempre, por lo menos nosotros estamos hablando de responsabilidad social y sostenibilidad. Entonces, desde esa visión, pues hay que también entender en dónde estamos parados. Y estamos parados en un país que tiene muchísimas necesidades, muchísimos temas en donde trabajar, ¿no? Y cada vez con la pandemia se presentan más, ¿no? Desde temas de desigualdad, temas de desempleo, migración, poca empatía entre nosotros mismos como personas, ¿no? Un consumismo que es literalmente en algunos casos desmedido, ¿no? Una legislación que a veces deficiente o a veces compleja de implementar, temas ambientales,
no sé, ya comenté la parte de los monopolios, no sé, cada vez las grandes empresas siguen comprando más empresas y se hacen más grandes y compran más empresas y se hacen más grandes, ¿no? Y todos los que estamos de este lado queriendo promover nuevos temas, queriendo innovar, de repente, pues sí, nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? O cómo desde esta visión de reactivar el sistema con un enfoque de responsabilidad social, logramos incidir en que todas estas problemáticas se vayan de alguna manera mitigando o acomodando de una manera más beneficiosa para las personas, ¿no? Ayer les decía en otra plática que tuve con municipios del estado de Durango, que la realidad es que nosotros somos los únicos responsables y que si no aprendemos a ver este tema desde lo muy personal y lo adoptamos como nuestra bandera, entonces no vamos a poder salir a defender lo que hay que defender, que es todo esto, ¿no? Si no quieres que te asalten en la calle, si no quieres ver a la gente que está pidiendo dinero en la calle, o si no quieres saber que hay mujeres en situación de trata de personas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo para poder enfrentar todas esas situaciones, ¿no? Entonces, ya yéndome un poquito a qué es lo que nosotros, cómo vemos nosotros esta transformación del sistema, y el granito de arena que nosotros estamos aportando es con algo que estamos aún desarrollando, que se llama la teoría de cambio de nuestra organización. Y esto me parece muy relevante porque va un poco ligado a lo que Odile decía hace rato, ¿no? O sea, cómo una empresa tradicional empieza a analizar cuál es su propósito, cómo puede aterrizarlo a su operación, cómo puede generar valor a sus diferentes grupos de interés. Y entonces, en este caso nosotros estamos desarrollando una cosa que nosotros llamamos teoría de cambio para transformar el sistema, ¿no? Y esta se basa en... ¿Puedes proyectarla? Es que no se ve muy chiquita. Ah, ok, yo así de no se ha visto nada. No, sí se ha visto, pero está muy chiquita. Ahí está. Súper, sí, mejor. Ah, gracias. Entonces, esta parte de cómo queremos transformar el sistema decidimos que había que incidir en tres actores principales, ¿no? Porque para nosotros son principales. Uno son las empresas, el otro son las personas y el tercero es el consumo. Entonces, desde esta visión, como grupo de personas que estamos involucradas en estos temas y que estamos trabajando en conjunto, me refiero a todo el equipo, ¿no? Decidimos que cada una de estas marcas se iba a dedicar a uno de estos temas para que poco a poco cada una desde su trinchera fuera logrando incidir en esta transformación del sistema, ¿no? Entonces, Ilunca se dedica a trabajar con las empresas. Es una firma que acompaña a las organizaciones a poner estrategias de sostenibilidad, a entender cuál es el foco de la responsabilidad social, a fortalecerse para atraer inversión que esté enfocada solo en temas o proyectos que aportan al desarrollo, ya sea en temas ambientales o temas sociales o temas hasta de integridad, ética o de cadenas de producción, etc. Después está Share Your King, que está dirigida a las personas. Y desde aquí lo que hemos hecho, a mí me encanta, hacemos campañas sociales. Tenemos una campaña que se llama Ponte los lentes de la sostenibilidad, ¿no? Estamos creando una colección de arte para generar conciencia en términos de sostenibilidad, y también damos pláticas, hacemos visitas, bueno, antes hacíamos visitas presenciales, ¿no? A los coworkings para hablar de sostenibilidad, y bueno, ahí lanzamos varias cosas porque tenemos la certeza de que si no trabajamos con la conciencia de las personas, no hay manera de que podamos transformar el sistema y no hay manera de que podamos reactivar el sistema y la economía y el momento en el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y el otro es el consumo, que además a mí me encanta mencionárselos porque In All We Trust, que es la marca que se dirige a incidir en la cultura de consumo, nació en realidad en 2014, pero se fortalece y se anima a salir al público en general en este año, justamente en la pandemia, en marzo, ahí como casi cuando Flora también sacó el suyo, nosotros también. Y lo que hicimos, o lo que hace In All We Trust, es que vincula a pequeños productores o a grupos en situación de vulnerabilidad que tienen productos con los consumidores, ¿no? Lo que estamos haciendo es que si encontramos una fundación que se dedica a trabajar, y esto es real, ¿no?, con mujeres que están en el comercio sexual, ¿no?, y estas mujeres que están en comercio sexual han empezado a hacer
unos lip balm, como un lipstick a base de materiales orgánicos. Es todo esto con el apoyo de una fundación que se dedica a guiarlas y a darles capacidades y habilidades para esto, ¿no? Y muchas veces el problema con el que se enfrentaban era que no tenían visibilidad para poder vender ese producto, ¿no? Entonces, In All We Trust lo que ha hecho es que ha integrado o está integrando todas estas fundaciones o grupos en situación de vulnerabilidad que tienen productos y que de repente no tienen dónde venderlos, dónde posicionarse, o no tienen las habilidades de negocio, ¿no? Y si no venden sus productos, pues obviamente se quedan sin ingreso, ¿no? Entonces, esta marca para nosotros, In All We Trust en particular, es una marca que está muy ligada a una estrategia de responsabilidad social para la reactivación económica, ¿no? O sea, queremos que toda la gente que ahorita se está quedando sin empleo o que está queriendo emprender, ¿no? No saben la cantidad de emprendimientos que están empezando a surgir, y lo mejor sería, y lo más recomendable sería, es que le demos este enfoque de sostenibilidad, que no pensemos en un emprendimiento solo para autoemplearme o para mantenerme, sino cómo a través de lo que yo estoy propiciando también puedo ayudar a que otras personas y otros grupos generen empleo, generen ingreso. Y si todos ponemos de nuestra parte, ¿no? Como pequeñas esferitas, pues entonces podemos lograr que como sociedad vayamos avanzando, ¿no? No se nos puede caer ninguna esferita ni ninguna persona porque nos queda un hueco, y cuando hay un hueco tienes riesgo de caerte, ¿no? Entonces, si están pensando, si se están animando a emprender, si están pensando cómo darle un giro a todo esto que está sucediendo, conecten con todas estas problemáticas que estamos viviendo y desde ahí desarrollen o analicen de qué forma sus capacidades o tienen un potencial para aportar al sistema y para generar valor a todos esos grupos de conexión o de relación que ustedes tienen, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos, esta es la forma en la que nosotros hemos establecido nuestra teoría de cambio de cómo transformar el sistema y cómo reactivar la economía con una visión de sostenibilidad. Y nada más les dejo esta slide para cerrar. Ahorita estamos apoyando a más de 10 causas sociales, algunas de ellas están ahí mencionadas, todas tienen de alguna manera un producto que necesitan comercializar, y es la forma en la que nosotros queremos aportar a la distribución de la riqueza de esos grupos que ahorita están pues viéndola bastante difícil, ¿no? Muchas gracias. Me fui rapidísimo, no sé. Un poco, pero aún así te acabaste tus minutos. No, no es cierto. Muchísimas gracias. No, pues la verdad es que muchísimas gracias. La verdad es que el tema que ha tocado cada una es súper importante. Y digo, a mí me gustaría, ya me dio envidia de que ustedes hablaban y hablaban, no, no es cierto. Y bueno, yo quisiera compartirles también que, por ejemplo, salió una encuesta de KPMG en la cual, bueno, esta encuesta la hicieron durante los meses de julio y agosto, obviamente de este año, y aquí se reflejaba que el 63% de los empresarios encuestados considera que la llegada del COVID-19 los llevó a reevaluar el sentido de su organización. Entonces, o sea, aquí también nos damos cuenta cómo justamente esa reestructura que nosotros necesitamos en la economía, pues ya se ve afectada, ¿no? Directamente en estos empresarios. Y pues bueno, me gustaría comentarles rápidamente que, por ejemplo, bueno, buscando una forma de describir justamente el resurgir de la economía, se habla de una repercusión en forma de letras del alfabeto, ¿no? Entonces, entonces se ve, por ejemplo, el resurgir de la economía en una forma V, en una forma U, en una forma W o en una forma L, pero sin embargo los economistas a últimos estudios lo que nos dicen es que la manera en la que se va a ver el resurgir de la economía va a ser con una letra K. Y bueno, digo, ¿a qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, si nos situamos en el escenario más favorable para que pues, la economía, estaríamos hablando en una repercusión en forma de V. ¿Por qué? Porque en esta situación la economía regresa y regresa con vigor, ¿no? Con rapidez a los niveles de empleo, a los niveles previos de la pandemia. Por lo contrario, si nos referimos a una recuperación en forma de U,
pues aquí lo que vamos a ver es que la economía y el nivel de empleo pues se estancarían, ¿no? Justamente ahí donde se hace la U para que vuelva pues a subir, ¿no? En el caso de resurgir la economía en forma W, pues aquí era lo que más le llamaba la atención a los economistas porque pues físicamente aquí significaría que tras un fuerte descalabro, una fuerte bajada, vendría una fuerte subida, pero lamentablemente vendría otra bajada, aunque se recuperaría pronto, ¿no? La peor, obviamente, de las posibilidades sería que la economía mostrara una forma de L, porque pues justamente esto supondría que sería muy difícil recuperarse, ¿no? De la caída, siendo el crecimiento económico muy bajo e incluso inexistente. Pero como les estaba comentando ahorita, pues la mayoría de los economistas pronostican una repercusión en forma de K. ¿Por qué? Porque lo que esperan es justamente el resurgir de la economía marcado por, lamentablemente, grandes desigualdades, ¿no? Justamente donde va a haber donde se hace la K, que sería grandes perdedores y ganadores. Obviamente unos sectores se verían claramente fortalecidos, como pues lo vemos Amazon y todas estas inclusive las plataformas, ¿no? Que estamos usando, pues obviamente ellos se ven fortalecidos, pero pues justamente a lo mejor el sector del turismo, de los restaurantes, pues se está viendo afectado, ¿no? Yo me sumo a lo que justamente decía Adriana, que bueno, dice, la solución la tenemos nosotros, ¿no? Y hay un libro que me gusta mucho que se llama ¿Pueden las finanzas salvar el mundo? El autor, si no mal recuerdo, es Bertrand Badré, en donde nos dice, cuando nosotros escuchamos decir ellos, realmente se refieren a nosotros. O sea, ¿por qué? Porque nosotros todos somos responsables, ¿no? Sin duda, somos responsables del bienestar de la humanidad y cada persona en la Tierra, sin importar pues dónde viva, tiene una parte de responsabilidad, ¿no? Y lo que buscamos justamente con esto pues es el bien común. Entonces, y ese bien común pues lo vemos reflejado en lo que está haciendo Flora, lo vemos reflejado en lo que está haciendo Dil y pues bueno, yo encantada de estar aquí y encantada de tener este tema, a mí me apasiona este tema. Entonces, pues bueno, vamos a abrir a preguntas y respuestas. Si tiene alguien del público alguna pregunta que hacerle aquí a nuestras conferencistas estrellas, se las agradecería. O algo que ustedes quieran complementar, chicas. En lo que alguien pregunta, estaba de clases en las universidades y entonces estaba platicando con mis alumnos sobre cómo que lo que realmente ha cambiado es el consumidor. ¿Eh? O sea, ya dejemos ustedes las empresas, o sea, el consumidor ha cambiado muchísimo, desde out of fear, como se dice, ¿no? O sea, por miedo a no quiero salir, y entonces ahora quienes nunca pedían comida a domicilio la piden, ¿eh? Y entonces ahora como tampoco quieren salir a tirar la basura, entonces buscan que sea opciones que tengan pocas basuras, y, o sea, como hay muchas razones por las que estás cambiando, pero creo que eso está siendo el detonante de unos cambios muy impresionantes que van a empezar a multiplicarse. La escala a mí de verdad me sorprende mucho, porque además si de por sí ya había un cambio generacional, o sea, ya justo se menciona mucho esto de dejen de culparnos a los milenios que ya estamos bastante rucos, ¿eh? Los centennials, que son los chavos a los que yo les doy clase, por ejemplo, de verdad ya no conciben cosas como que las empresas no quisieran hacer home office, por ejemplo. Esa me dejó muy, muy simpática porque pues muchos de ellos como que ya entienden el concepto del home office, están cansados y como todos estamos como zombies, como ahora se les llama, ¿no? Estar hasta el gorro del Zoom, pero cuando yo les decía, a ver, yo tengo, y a lo mejor a Adriana le pasaba igual, ¿no? Yo tengo un chorro de clientes que de verdad te decían, no, el home office no es algo que vamos a hacer ahorita, a lo mucho, así, Bimbo, me acuerdo que antes de la pandemia, bueno, ahora vamos a darles un viernes al mes de home office a quienes cumplan sus objetivos, o sea, era un incentivo, ¿no? Esto te obliga, ¡fum! Todos nos vamos a home office y ahora, de entrada, ¿no? Mis alumnos diciéndome, ¿cómo? O sea, la gente no te dejaban hacer home office, ¿por qué? ¿No? Si ahora vemos que esto funciona muy bien. Y dos, ahora los retos del home office, ¿no? de dividir las labores de la casa, de que no te estén poniendo juntas tardes. O sea, creo que todas esas cosas que les decía, por ahí les puse el link justamente al blog que escribes para Animal Político, son todas estas cosas que ahora son los nuevos retos que tenemos que considerar a la hora de emprender con responsabilidad social, ¿no? Porque no nada más es, o sea, entiendo que no todos vamos a tener esta congruencia, que por cierto felicito a Flora porque me gustó mucho lo que expuso, o sea, esta auténtica congruencia, es decir, no solo es
porque es sano de comida, pero también es sano para ti, pero también es sano. Y esa congruencia asusta, sin duda asusta, ¿no? Hicimos un proyecto de 300 emprendedores sociales a lo largo de Latinoamérica en esta pandemia, y todos ellos nos decían como, no, pero yo no lo puedo hacer todo, qué miedo. Tranquilo, ¿no? Vamos a empezar por las cosas que puedes hacer. Y entonces esta idea de empezamos con algo chico y lo vas a ir haciendo grande. Por eso les decía, es un plan. De hecho, con esos emprendedores tenemos la sesión de 90 días. 90 días después vamos a ver qué están haciendo. Entonces justo es el no quieras hacerlo todo, vamos haciendo esto escalonado, pero vamos haciendo. Y creo que eso es lo importante, el saber que tienes que empezar a detonar el cambio, por pequeño que este sea. Y lo que les decía, ahora estas nuevas necesidades nos obligan a repensar qué cosa es verdaderamente importante del trabajo. Yo trabajé en gobierno, yo fui víctima de la hora nalga, ¿no? De tienes que estar a fuerza sentada porque si no, no trabajas. Y como emprendedora hoy, o sea, mi empresa no existe físicamente, ¿no? O sea, todos mis colaboradores están home office y eso ha sido retador desde el día 1, pero al final, con más razón ahorita para nosotros fue pues, business as usual, ¿no? No tuvimos problemas, ya los temas de a qué hora se trabaja los tenemos muy claros, y creo que es hacia allá donde nos vamos a ir moviendo en términos de la empresa, ¿no? A esta adaptación a los nuevos retos del home office, de no desplazarte, de ya no tener que hacer citas presenciales para la menor provocación, el Zoom que pudo haber sido un mail, de menos ya es un Zoom, ¿no? Antes era una junta que te desplazaba 1 hora. Entonces, esos cambios me parece que es muy importante que los empecemos a mapear ahorita, y se los ponía también en el chat. Esto fue la consecuencia de entender que los riesgos de los ESGs, ¿no? El Environmental Social Governance, o sea, la responsabilidad social, era como un riesgo bonito, como un nice to have, como se les llama, ¿no? Qué bonito que lo tengas, pero no es necesario. Hasta que ahorita tienes mamás con completos burnouts porque están dobleteando chambas, porque no, y entonces ahora sí se volvió imperativo que fueras una empresa socialmente responsable. Lo acabo de hablar con un cliente que nos decía, es que necesitamos que hagas unas capacitaciones en unos horarios desfasados por cosas. Y dije, con muchísimo gusto, pero yo no puedo tener a mis consultores hasta la 1 de la mañana trabajando. Y perdón, pero es la política de mi empresa desde hace mucho, ¿no? Entonces, como esa lógica de tener estas líneas claras de esto es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, ahorita con mayor razón se necesitan, porque qué bonito tu código de ética, pero ya estamos trabajando todos en casa. Pues, ¿cómo sabes que en mi casa vivo la ética, no? ¿Cómo sabes que ahí, les digo que los retos me parecen bien interesantes y ya me muero por ver cómo es la nueva normalidad, ¿no? O sea, no se va a acabar, esto es un enero, todo lo que no sé, me llama la atención, cuando acabemos la pandemia, ¿no? Como si fuera como ya el 31 de diciembre se acabó la pandemia. O sea, me muevo por ver cómo las empresas adaptan y así es como se vive, ¿no? Así es como vamos a vivir, con cubrebocas y todo, y entonces cómo vamos a readaptar lo que estábamos haciendo. Ya mi política. Ok. Adriana, ¿quieres complementar algo? Sí, me gustaría complementar lo que está diciendo Odil, y estoy viendo la pregunta que nos está haciendo Marco Fuentes, a ver si ahorita también pongo algún comentario. Bueno, lo primero es que justo ayer me preguntaba en el panel ¿no? Que cuál era como la relación o la diferencia o las experiencias de tener responsabilidad social y la parte de derechos humanos, ¿no? Y entonces, aunque es una pregunta muy válida, yo lo que les decía es, los derechos, o sea, la responsabilidad social tiene de fondo a los derechos humanos. Entonces, si nos preguntamos que si la reactivación económica tiene que ser bajo una estrategia de responsabilidad social o si la responsabilidad social es una estrategia para la reactivación económica, es la reactivación económica y todo lo que hiciéramos o hagamos debería tener como fundamento los derechos humanos, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Entonces, la responsabilidad social de repente se ha clasificado o se ha reconocido por ser todo aquello por encima de la ley, ¿no? Por hacer acciones que están por encima de la ley, entonces tienes un valor extra. Pero si uno se pone a analizar de fondo lo que significa la responsabilidad social, todo tiene que ver con derechos humanos y además todo de alguna manera ya está regulado, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Entonces, no nos podemos poner a cuestionar, a preguntar si la reactivación económica tiene que ser con responsabilidad social o no. Evidencias hay de sobra, ¿no? Y de repente creo que lo que pasa es que no queremos verlas porque estamos tan metidos en nuestras necesidades, en nuestro día a día, que no lo vemos, pero la responsabilidad social está en la regulación, está en los derechos humanos, está en las necesidades de nuestro día a día, ¿no? Y qué más argumentos que esos queremos, ¿no? O sea, si queremos estar bien como sociedad, como familias, tenemos que trabajar por el bien común, como decías ahorita, ¿no? Y un poco
atendiendo la pregunta que nos hace Marco Fuentes, voy a hacer un comentario brevísimo. Específicamente en temas de atención a clientes, pues no soy una experta definitivamente, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, sobre todo que lo hemos aprendido mucho en In All We Trust, ¿no? Es las personas lo que quieren, o sea, ya hay una persona que se llama pro-consumer, prosumer, no me sé muy bien el concepto, perdóname, pero lo que quiere decir, lo que sí sé es lo que quiere decir es, ya no somos consumidores por consumir objetos, ¿no? Lo que queremos es consumir propósitos, es consumir experiencias, es consumir algo que nos haga sentir que estamos trascendiendo, ¿no? Y el servicio al cliente, lo que nosotros estamos visualizando es que tiene que ir en ese sentido, ¿no? Estamos haciendo un ejercicio de cuál es el paso a paso por el cual atraviesa nuestro cliente, porque todo tiene que ser una experiencia que le genere un valor. No solo una experiencia que le genere satisfacción para la persona, sino una experiencia que le genere valor hacia su entorno, porque estamos ávidos de sentir que estamos trascendiendo y que tenemos un propósito. Tuvimos como un gap, ¿no? En donde nos desconectamos como personas. Desde mi visión, no todo era así cuadrado y así tiene que ser y bla, bla. Y ahorita estamos empezando a reconectar por cualquier razón, pero estamos empezando a reconectar y necesitamos sentir que tenemos ese propósito y ese sentido de trascendencia presente, ¿no? Entonces, el servicio al cliente, desde mi visión, tiene que ir en ese sentido. Ok, muchísimas gracias. Pues, ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo, es una pena. Hay muchos mensajes que les ha gustado mucho el panel. Dice, súper interesante el panel y la visión de la nueva realidad de la responsabilidad social. Muy interesantes todas estas experiencias y datos. Soy de Colombia, pero permean 100% en nuestro país. Y pues bueno, a mí no me queda más que, pues obviamente agradecerles, aceptar que hayan venido, doble agradecimiento para Odil porque han de saber que se quedó sin luz en su casa y entonces se tuvo que mover. Muchísimas gracias. Y pues bueno, aquí está un reconocimiento por parte de la Facultad de Responsabilidad Social, el cual se los haré llegar terminando el webinar. De verdad, pues muchísimas gracias por haber pues participado con nosotros. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Y pues bueno, a mí me gustaría nada más cerrar este tema de la economía con una frase de Victoria Camps que nos dice, ¿no? Que justamente lo que acaban de decir todas ustedes es, si la competitividad actual se transformara en cooperación y la eficacia se convirtiera en confianza, realmente esto sería otra cosa, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos. Me dio mucho gusto estar con ustedes y pues nos vemos en el próximo webinar. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias. Bye. Bye, bye. Bye.